Vamos a dar por inaugurado este segundo ciclo año 2025 de este seminario internacional, título general, Ciencias Forenses, Criminalística y la Inteligencia Artificial. Sesión virtual número 7, el título de la ponencia, Investigación Criminal y las técnicas especiales de investigación e inteligencia artificial. La misma que está a cargo de la doctora Heidi Piedad Hernández Iñigo, doctorando en Ciencias Forenses por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero, siempre es un altísimo honor, un privilegio académico e intelectual contar con la participación de la doctora Heidi Piedad Hernández Iñigo. Desde que trabaja con nosotros, doctora, al día de hoy, por favor, si pudiera actualizar su semblanza, nos pudiera regalar y dar inicio a su ponencia. Tiene usted el uso de la palabra, doctora Heidi Piedad Hernández Iñigo. Y muy buen día a todos. Soy Heidi Piedad Hernández Íñigo, soy especialista en ciencias forenses y derecho penal, con una destacada trayectoria académica profesional en México, con un doctorado en ciencias forenses, dos maestrías, una en investigación criminal y ciencias forenses y otra en derecho procesal penal, así como especialidades en criminalística y juicios orales. Y hoy estoy estudiando mi especialidad en justicia para adolescentes. He desarrollado una perspectiva integral en la investigación criminal y en el análisis de evidencia. Mi formación como perito en materia de criminalística y perito en grafoscopía y documentos cuestionados me ha permitido participar en estudios especializados sobre autenticidad documental y evaluación forense en pruebas estrictas. Además, cuento con la certificación bajo la norma ISO 9001, lo que garantiza el rigor metodológico en los análisis de procedimientos periciales. También he impartido pues conferencias con el Instituto Peruano, nacionales e internacionales, abordando temas como aplicación de la inteligencia artificial en el análisis forense, la perspectiva de género en los dictámenes periciales y también la interacción entre derechos humanos y criminalística. Este trabajo pues ha sido vinculado con la institución peruano en inteligencia artificial. En el ámbito institucional, pues he trabajado para la Consejería Jurídica y Servicios Legales. He fortalecido el acceso a la justicia y a la defensa de derechos fundamentales. Mi compromiso con la seguridad pública es donde se ha reflejado mi labor como participación en estrategias preventivas y análisis de la criminalidad. También he sido consejera honoraria en la Barra Latinoamericana en Juristas y Peritos. Bueno, pues la excelencia académica me ha sido reconocida también como distinción, como docente excelente, consolidando el liderazgo en la formación de profesionales en el ámbito forense y jurídico, em, en el enfoque meticuloso basado en la precisión científica y el análisis técnico. Me ha convertido en una referencia en criminalística y en el derecho penal aquí en mi país. Bueno, vamos a entrar al tema que hoy nos ocupa, que es la investigación criminal y las técnicas especiales en la investigación. Este es un mundo donde el crimen se transforma constantemente en la investigación criminal, en donde se exige una innovación y responsabilidad. Hoy hablaremos de estas herramientas poderosas, pero también los límites para esta ética. Antes que nada, también quiero eh, dar las gracias pues al Instituto Peruano que nos permite y nos da el honor de estar aquí con ustedes el día de hoy compartiendo este espacio de reflexión en el conocimiento y el diálogo sobre los retos modernos en el ámbito de la investigación criminal. Agradezco la presencia de cada uno de los asistentes, profesionales de la justicia académica, estudiantes y miembros de las instituciones que día a día trabajan por esta seguridad, por el respeto a los derechos humanos y más allá de nuestras fronteras.
Vivimos en esta era donde los delitos evolucionan constantemente y con ello también se deben avanzar las herramientas de investigación. Pero en medio de esta evolución tecnológica es indispensable recordar que cada técnica, cada acción que se investiga debe tener también una base sólida, la ética y el respeto a la dignidad humana. Jamás hay que olvidarnos de esa parte. Bueno, vamos a ver las operaciones, vamos a hablar sobre las técnicas especiales de investigación criminal. Como primer momento, vamos a hablar sobre la definición de operaciones encubiertas, en donde agentes se infiltran en organizaciones criminales sin revelar su identidad. Por ejemplo, un caso donde los agentes estadounidenses permitieron el tráfico controlado de armas para rastrear redes criminales en México. Vamos a ver cuáles son los protocolos legales. Primero, se requiere una autorización judicial previa. Esto está en el artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales aquí en México, en donde establece que actos de investigación no requieren autorización judicial, pero también delimita los casos que sí la requieren, como la intervención de comunicaciones privadas, cateos y exhumaciones, entre otros. Por ejemplo, en el artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no requieren autorización del juez de control los siguientes actos de investigación. Por ejemplo, la entrega vigilada y las operaciones encubiertas en el marco de una investigación y en los términos que establezcan los protocolos emitidos para tal efecto por el procurador. En los casos de la fracción 9, dichas actuaciones deberán de ser autorizadas por el procurador o por el servidor público, quien éste delegue la facultad. Esto significa que no requiere de autorización judicial, pero sí de una autorización administrativa por parte del procurador o por parte del delegado. La supervisión del Ministerio Público, que es el órgano rector de la investigación penal, él supervisa todas las actuaciones de la policía y los agentes encubiertos. Vamos a ver cuál sería el fundamento constitucional. Es donde el Ministerio Público es el representante de la sociedad ante los tribunales para reclamar el cumplimiento de la ley y el restablecimiento del orden social cuando ha sufrido un quebranto. Además, el Código Nacional de Procedimientos Penales también establece que la policía actúa bajo la conducción del Ministerio Público. Esto es conforme al artículo 3, fracción 17 del glosario del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ejemplo, ¿cuál es la identidad protegida? En las operaciones encubiertas, la identidad del agente debe mantenerse en reserva absoluta. Esto es para proteger su integridad y la eficiencia de la investigación. Esto nos lo da el artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales en la fracción 9, en los términos que establezcan los protocolos emitidos para tal efecto por el procurador. Estos protocolos incluyen medidas de protección de identidad, uso de nombres falsos y manejo reservado de expedientes. También, por ejemplo, tenemos una prohibición de inducir delitos, en donde el agente debe de evitar que induzcan o provoquen la comisión de delitos. Su papel solamente es de observar, o sea, es un observador. El fundamento, doctrina y jurisprudencial nos menciona que el agente encubierto no debe de convertirse en agente provocador, ya que ello vulnera el principio de legalidad y el debido proceso. Esto es bajo la doctrina penal mexicana y criterios del Poder Judicial. Aunque no hay un artículo en específico que use el término agente provocador, esta prohibición se deriva de los principios constitucionales de legalidad, de presunción de inocencia y del debido proceso que se encuentran en los artículos 14, 16 y 20 constitucional. Por ejemplo, aplicado en delitos graves y crimen organizado, las operaciones encubiertas y entregas vigiladas están limitadas a delitos graves como lo previsto en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Nos dice este artículo, cuando 3 o más personas
se organicen de hecho para realizar en forma permanente o reiterada conductas que tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por este solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada. Entre estos delitos incluidos están el terrorismo, el narcotráfico, el tráfico de armas, el secuestro, la trata de personas, el lavado de dinero y el robo a vehículos. Bueno, ¿cómo sería la entrega vigilada? Vamos a ver de qué técnica se trata esto. La entrega vigilada es una técnica de investigación criminal que consiste en permitir el tránsito controlado de mercancía ilícita, como por ejemplo el de drogas, el de armas o el de dinero, bajo la supervisión de las autoridades con el objeto de identificar a los responsables de su envío y la recepción de la distribución. En lugar de interceptar la mercancía de inmediato, pues dejan que siga su curso para atrapar a los peces grandes y no solo al mensajero. Por ejemplo, un caso real en México, la Fiscalía General de la República sí ha controlado con la agencia como la DEA, Drug Enforcement Administration, de Estados Unidos para permitir el paso controlado de cargamentos de esta droga. Bueno, estos operativos han permitido identificar rutas, estructuras criminales y líderes de organizaciones delictivas. Sí hay protocolos legales y requisitos. Esto es para que esta técnica sea válida y respetuosa de los derechos humanos. Deben de cumplir con varios requisitos legales. Por ejemplo, ¿cuáles serían estos requisitos legales? Pues bueno, como primero, tiene que tener una aprobación del Ministerio Público. La entrega vigilada no requiere autorización judicial, pero sí debe de ser aprobada por el Ministerio Público o por el, ya les había mencionado, según el artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, esta aprobación debe estar fundada y motivada y debe de estar documentada en el expediente. También, por ejemplo, tiene que haber un reemplazo de la mercancía por material inerte. Por razones de seguridad, las mercancías pueden ser sustituidas por productos falsos o inicuos, por ejemplo, paquetes simulados de droga. Esto evita que el operativo represente un riesgo para terceros o que se pierda el control de la carga. También debe de haber una coordinación internacional, por ejemplo, la Convención del Palermo, la ONU, en el artículo 20 establece que los países deben de cooperar en este tipo de técnicas para combatir el crimen organizado transnacional. Se requiere comunicación, obviamente, entre autoridades competentes de los países involucrados, como las fiscalías, las aduanas y los policías, ¿no? Se tiene que llevar el registro de participantes y obviamente la cadena de custodia, pues no puede faltar, ya que todo el proceso debe de estar documentado rigurosamente, quién autorizó, quién participó, cómo se manipuló la mercancía y qué medidas se tomaron. Obviamente la cadena de custodia, como lo hemos platicado en anteriores conferencias, garantiza la evidencia obtenida para que sea válida en un juicio. Hay que observar que es una técnica poderosa, eh, la entrega vigilada y debe de usarse con esta responsabilidad. No se trata solamente de permitir el delito, sino de controlarlo estratégicamente para desmantelar redes criminales. O sea, ahora sí que se tiene que aflojar un poquito la cuerda para poder jalarla, sin poner en riesgo a la sociedad ni vulnerar derechos fundamentales, ¿no? También otra técnica es la intervención de comunicaciones. ¿Por qué tenemos que hablar de intervención de comunicaciones? Bueno, porque es como ponerle un micrófono oculto a una conversación, pero con permiso legal. Esta se debe de tratar de escuchar, esta nos ayuda a escuchar llamadas, a leer correos, a revisar redes sociales o interceptar también mensajes. Todo con el fin de investigar delitos graves, pero ojo, hay que observar que no es un espionaje gratuito, ¿eh?
Aquí, para empezar, manda la ley, como por ejemplo el famoso caso del software Pegasus, que fue utilizado para interceptar comunicaciones de presuntos criminales y también algunos no tan criminales. Este sistema podía acceder a teléfonos sin que el usuario lo notara. Poderosos, pues sí, pero también peligrosos, también, si no se usa esto con ética. ¿Cuáles son los protocolos legales? Por ejemplo, necesitamos, como ya les comentaba, la orden judicial federal. La Constitución mexicana en el artículo 16 nos menciona que las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente a cualquier acto que atente contra la libertad, la privacidad de las mismas. Exclusivamente, la autoridad judicial federal, a petición de autoridad federal, que faculte la ley del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. O sea que si no es con orden judicial, pues no se podrá tener pues esta facilidad, ¿no? La autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además el tipo de intervención y los sujetos de la misma y también su duración. Como podemos ver, pues sin juez, pues no hay escucha, no podemos escuchar nada y de hacerlo, pues vamos a caer en una responsabilidad penal, ¿no? Así que no hay que hacerlo nada más por curiosidad, porque pues puede proceder en delito. Bueno, ¿cuál es la fundamentación por el Ministerio Público? Esto está bajo el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 291, donde nos dice en donde cuando en la investigación el Ministerio Público considere necesaria la intervención de comunicaciones privadas, podrá solicitar al juez federal de control competente expresando el objeto y la necesidad de la misma. Bueno, el Ministerio Público, como pudimos ver, debe explicar por qué y para qué y a quién se va a escuchar. No basta decir porque sí, ¿va? Bueno, ¿cuál sería la duración limitada? El Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 293 nos dice que el plazo de la intervención, incluyendo sus prórrogas, no podrá exceder más de 6 meses. Después de dicho plazo, solo podrá autorizarse nuevas intervenciones cuando el Ministerio Público acredite nuevos elementos que así lo justifiquen. O sea, nada de escuchar eternamente, o sea, no se pueden quedar ahí pegados para siempre. Si no hay nuevos datos, el show se acabó y pues ya nada que escuchar, ¿ok? Bueno, pues también debemos de tener la protección de datos personales y privacidad, en donde la Constitución mexicana en el artículo 16, párrafo segundo, nos dice que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales y el acceso, rectificación y cancelación de los mismos. La información obtenida debe de ser resguardada, debe de no ser divulgada y debe de usarse solo para fines legales, ¿va? Bueno, escuchar sin permiso es un chisme, pero escuchar con orden judicial, pues obviamente es una técnica especial. Bueno, la intervención de comunicaciones es como tener superpoderes, pero solo se deben usarse cuando la justicia lo necesita y nunca vulnerar esos derechos. ¿Sale? Bueno, vamos a hablar también sobre qué es un informante. Un informante es una persona que por decisión propia o por acuerdo con las autoridades quiere colaborar proporcionando información confidencial sobre actividades delictivas. No es un espía de película, pero sí puede ser clave para desmantelar redes criminales. En pocas palabras, el informante es el que sabe y que decide hablar. Por ejemplo, la DEA ha utilizado informantes en México para poder infiltrarse en cárteles de droga. Algunos han sido exmiembros de organizaciones criminales que a cambio de protección o beneficios legales revelan rutas, nombres y operaciones. También existen protocolos legales. Por ejemplo, está la Ley Federal para la Protección de Personas que intervienen, perdón, en el procedimiento penal. En el artículo 1
nos establece las medidas y procedimientos que garanticen la protección y la atención de datos personales intervinientes en el procedimiento penal, cuando se encuentran en situación de riesgo o también de peligro. El artículo 2, fracción novena, nos dice que también una persona protegida es todo aquel individuo que puede verse en una situación de riesgo o peligro por su intervención en un procedimiento penal. Por ejemplo, si el informante corre peligro para colaborar en estas circunstancias, pues el Estado también pues tiene que protegerlo. Este incluye un cambio de domicilio, también podría ser un cambio de identidad reservada y medidas de seguridad. Antes de aceptar la información, las autoridades deben de verificar al informante, pues que no sea mitómano, o sea, que no invente cosas que no sean ciertas, eh, y también que también no debe de ser vengativo o simplemente chismoso, ¿va? En el artículo 14 de la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el procedimiento penal, nos dice que el Centro Federal de Protección a Personas realizará un estudio técnico para delimitar la incorporación o la separación de una persona en el programa. Este estudio incluye un análisis psicológico, eh, debe de incluir antecedentes penales y las motivaciones que lo llevan a hacer pues este tipo de informantes, ¿no? Prohibido inducir o a participar en delitos, pues también un informante no puede provocar delitos para obtener esa información. No es un agente encubierto, pero tampoco tiene que ser mucho menos un provocador. Pues la Constitución Política en el artículo 16 nos dice que las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y la privacidad. En el Código Penal Federal, en el artículo 15, fracción octava, se excluye el delito cuando se actúe bajo error invencible, pero no cuando se induce dolosamente a otro a cometerlo. Si el informante incita a cometer un delito, va a perder esa protección. Puede también ser procesado. Si el informante ayuda eficazmente a esclarecer los hechos, puede recibir los beneficios como reducción de pena o criterio de oportunidad. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en el artículo 10, el Ministerio Público, dice que podrá otorgar beneficios procesales a quienes colaboren eficazmente en la investigación. En el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 256, nos dice que el Ministerio Público podrá aplicar el criterio de oportunidad cuando el imputado colabore eficazmente con la investigación. Esto no significa impunidad, pero sí el reconocimiento legal por su cooperación. Un buen informante, como lo podemos ver, no es el que sabe todo, sino es el que sabe lo justo y lo dice a tiempo. El uso de informantes es una técnica poderosa, pero también debe de estar regulada, debe de estar protegida y supervisada, porque en la lucha contra el crimen, la información es poder. Pero la ética también es el límite, ¿ok? Bueno, vamos a hablar también que hay otra técnica especial sobre el análisis financiero. Pero, ¿qué es esto del análisis financiero? Es como seguir el rastro del dinero, pero con una lupa y con un permiso legal. El análisis financiero en criminalística consiste en investigar movimientos bancarios, es detectar el lavado de dinero y rastrear transacciones sospechosas que podrían estar vinculadas a delitos como corrupción, narcotráfico o fraude fiscal. Recuerden que la criminalística utiliza métodos y técnicas también para observar el grado de participación de los involucrados en el hecho, ¿va? Bueno, entonces diríamos, dime cómo gastas y te diré cuánto ocultas. Por ejemplo, imaginen que una persona con un salario de oficina aparece comprando propiedades en zonas exclusivas, transfiriendo millones o cuentas offshore y pagando en efectivo por autos de lujo. Sería sospechoso, ¿no? Pues obvio que sí va a ser un sospechoso. Así se han detectado redes de lavado de dinero vinculadas al crimen organizado.
Para esto también se requieren protocolos legales, en donde, por ejemplo, la coordinación con la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, este, esta UIF, les voy a hablar para que se adentren un poquito qué es la Unidad de Inteligencia Financiera. Esta depende de la Secretaría de Hacienda y es la encargada de analizar operaciones financieras sospechosas. Por ejemplo, en el artículo 6, fracción primera de la ley antilavado, nos dice que la Secretaría será la autoridad competente para aplicar en el ámbito administrativo la presente ley y y su reglamento. Este, para pronto, si hay dinero sucio, la UIF lo huele antes que nadie, ¿va? Bueno, la aplicación de la ley antilavado nos dice en el artículo 2, el objeto de esta ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. Esta ley regula desde casinos hasta inmobiliarias, pasando por joyerías y bancos. Eh, También esto se utiliza para protección de datos bancarios, no solo se puede revisar sin permiso. La protección de datos personales es clave. En el artículo 16 de la Constitución mexicana, como ya les he comentado, nos dice que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales. Y la Ley General de Protecciones de Datos Personales en la posesión de sujetos obligados nos dice que los responsables deberán establecer medidas de seguridad para garantizar la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad de la información. El análisis financiero debe de respetar la privacidad, salvo que haya orden judicial o también una sospecha fundada, ¿va? Bueno, también tenemos reportes de operaciones inusuales por instituciones financieras. Por ejemplo, los bancos y entidades deben de reportar movimientos raros. Por ejemplo, un depósito de 5 millones en efectivo, bueno, pues eso va directo a la UIF, o sea, inmediatamente van a hacer esta inteligencia financiera. Eh, la UIF es como el detective financiero del gobierno y como ya les comenté, pues esto depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Su misión principal es prevenir y detectar este lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, ¿va? La UIF, según el artículo 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene estas funciones. Por ejemplo, puede recibir reportes de operaciones financieras sospechosas, analiza la información económica y bancaria para detectar movimientos ilícitos, también diseminar reportes de inteligencia a otras autoridades como la FGR y presentar denuncias si detectan delitos como lavado de dinero, y esto está en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, eh, o financiamiento al terrorismo, que se encuentra en el artículo 139.4. ¿Por qué es importante? Bueno, porque muchas veces el crimen organizado no se combate con balas solamente, sino también con números. La UIF rastrea cuentas bancarias, transferencias, empresas fantasmas y operaciones raras que podrían esconder dinero sucio. Por ejemplo, si alguien con un salario mínimo compra una mansión en efectivo, como ya les comenté, pues la UIF levanta la ceja y empieza a realizar pues la investigación. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían que la UIF fue creada en el 2004 por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. México adoptó el modelo administrativo, lo que significa que la UIF no investiga directamente, pero sí analiza y canaliza la información ante las autoridades competentes. Esta forma parte del grupo Egmont, que es una red internacional eh, de unidades similares que comparten información para combatir el lavado de dinero a nivel global. El artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación en Operaciones con Recursos de Procedente Ilícita, también conocida como la Ley Antilavado en México, nos menciona que las actividades vulnerables deberán ser objeto de aviso ante la Secretaría cuando el monto del acto u operación sea igual o superior o equivalente a 645 veces el valor de la UMA. El artículo 15, fracción segunda,
las entidades financieras deben presentar reportes sobre operaciones que pudieran estar vinculadas con esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estos reportes se llama ROI, que son reportes de operaciones inusuales y son claves para detectar el lavado de dinero. Bueno, como ven, el dinero no habla, pero sí deja huellas y en el análisis financiero es el detective que la sigue, ¿va? Esta técnica es poderosa, pero también debe de usarse con ética, legalidad y respeto a los derechos humanos, porque la lucha contra el crimen, seguir el dinero es muchas veces la mejor pista, ¿va? Bueno, vamos a hablar el desarrollo completo y dinámico sobre la vigilancia electrónica como técnica especial en la investigación criminal. Esto es ideal, pero vamos a ver qué es la vigilancia electrónica. Bueno, consiste en el uso de la tecnología avanzada, como cámaras, drones, GPS, sensores, software de monitoreo para observar, seguir y registrar actividades de personas de vehículos o también de lugares que puedan estar vinculados a hechos delictivos. Es como tener un detective invisible que nunca parpadea. Por ejemplo, en operativos antidrogas, las autoridades han utilizado drones con cámaras térmicas y rastreadores de GPS. Estas son para seguir rutas clandestinas de transporte de narcóticos. Esto ha permitido mapear redes criminales, identificar puntos de distribución y capturar a líderes sin necesidad de intervención directa. También existen protocolos legales y fundamentos jurídicos. Por ejemplo, la orden judicial sí afecta a la privacidad. La orden judicial sí afecta a la privacidad. Esto está en el artículo 16 de la Constitución mexicana, en donde nos dice que las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad, la privacidad y la privacidad de las mismas, ¿no? Exclusivamente la autoridad judicial federal podrá utilizar esta intervención. Si la vigilancia implica invadir espacios privados, como el hogar o el vehículo, se requiere de una autorización judicial previa, ¿va? También se debe de hacer una justificación por necesidad y por proporcionalidad. Esto lo maneja el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 252, donde nos menciona que la vigilancia electrónica podrá realizarse cuando sea necesaria para la investigación de delitos graves, siempre que se justifique su necesidad y su proporcionalidad. O sea, no se puede utilizar esta técnica por si acaso, ¿no? O sea, debe de haber motivos fundados y debe de ser adecuada al tipo penal. Em, bueno, la protección de datos registrados en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos de la integridad. Nos dice que los responsables deberán establecer medidas de seguridad para garantizar esta integridad, la disponibilidad y la confidencialidad de la información. Las imágenes, audios o datos obtenidos deben de ser resguardados, no deben de ser divulgados y deben de ser usados exclusivamente para fines legales. Esto debe de tener una supervisión institucional constante. Esto lo marca el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 21, en donde nos menciona que el Ministerio Público dirigirá la investigación y supervisará los actos de la policía, incluyendo el uso de técnicas especiales. Bueno, la vigilancia electrónica debe estar bajo el control del Ministerio Público, quien verifica que se cumplen los protocolos y que no se deben de vulnerar los derechos. Como podemos ver, pues la vigilancia electrónica no duerme, pero sí también debe de tener límites. Esta técnica, pues obviamente es poderosa, pero no debe de usarse como un hermano indiscriminado. Debe estar regulada, autorizada y supervisada. ¿Por qué vigilar? O sea, no es lo mismo que invadir. Pues, por ejemplo, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 16, como ya se los he mencionado, nos dice que nadie puede ser molestado en su persona, familia o domicilio,
papeles o posesión, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Bueno, pues también regula la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y la necesidad del orden judicial para técnicas como vigilancia electrónica. En el artículo 20 establece que los derechos del imputado y de la víctima en el proceso penal debe de ser incluyendo el respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia. En el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 252, regula el uso de técnicas especiales de investigación como agentes encubiertos, entrega vigilada, intervención de comunicaciones privadas, etcétera. ¿Ok? El artículo 16 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues reconoce el derecho a la intimidad y a la privacidad durante el procedimiento penal. En el artículo 21 también del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el Ministerio Público supervisa el uso de técnicas especiales. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los articulares nos menciona en el artículo 6 que los datos personales deberán recabarse y tratarse de manera lícita conforme a lo previsto por la ley. En el artículo 7 nos dice que requiere consentimiento explícito o tácito para el tratamiento de datos personales. También el artículo 8 nos maneja que para datos sensibles se exige el consentimiento expreso por escrito. Y el artículo 31 nos obliga a establecer medidas de seguridad para proteger la información. Entonces, en el marco legal internacional tenemos la Convención de Palermo en la ONU, en el artículo 20 nos dice que este artículo regula el uso de técnicas especiales de investigación, incluyendo agentes encubiertos, entrega vigilada e intervención de comunicaciones. En el artículo 3 nos define que el ámbito de aplicación para delitos transnacionales, y el artículo 4 nos protege de la soberanía de los estados en la aplicación de la convención. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en el artículo 31, regula el embargo preventivo, la incautación y decomiso de bienes relacionados con corrupción. El artículo 52 a 59 tratan sobre la recuperación de activos y cooperación internacional. Y el artículo 8 promueve la integridad y la responsabilidad de los funcionarios públicos. También tenemos normas regionales en la Unión Europea, en donde la decisión marco 2008/977/JAI regula la protección de datos personales en el marco de cooperación policial judicial. La directiva en el 2016/680/UE establece normas para el tratamiento de datos autoridades competentes en materia penal. También tenemos la Organización de los Estados Americanos, la OEA, en el principio sobre protección de datos personales en el 2011, que incluye el derecho de acceso, la corrección, supresión, confidencialidad y seguridad de los datos. Las recomendaciones sobre cooperación judicial también promueven la armonización normativa y el uso de técnicas como agentes encubiertos en investigaciones transnacionales. También la inteligencia artificial en criminalística, pues también la inteligencia artificial ha dejado de ser cosa de películas futuristas para convertirse en una herramienta clave en la investigación criminal. Por ejemplo, desde identificar rostros hacia predecir delitos. La inteligencia artificial está revolucionando la forma en que se combate el crimen. Por ejemplo, ¿cómo podría ser? Con el reconocimiento de facial y de voz. ¿Qué hace? Pues identifica personas a partir de imágenes o grabaciones, compara rasgos biométricos con base de datos policiales y detecta patrones únicos en la voz para vincular sospechosos. Ya lo hemos platicado en antiguas pláticas o conferencias. También se utiliza para aplicaciones reales en donde se utilizan cámaras de seguridad con inteligencia artificial que detectan rostros en tiempo real. También se tiene software que analiza llamadas anónimas y también puede reconocer voces. El marco legal, pues la Ley Federal de Protección de Datos Personales, en el artículo 7 y 8,
Protege el uso de datos biométricos como el rostro y la voz. En la Convención de Palermo, la ONU, en el artículo 20, autoriza técnicas especiales como reconocimiento facial en investigaciones contra crimen organizado. También se utiliza en predicción criminal, que es crime mapping, que hace, pues, analiza datos geográficos temporales para predecir dónde, cuándo y cómo ocurrirán estos delitos. Identifica zonas calientes para patrullajes estratégicos. Hay aplicaciones reales, por ejemplo, mapas interactivos que muestran la concentración de robos o violencia, algoritmos que anticipan delitos en fecha clave como la Navidad o eventos masivos. Se tiene un marco legal en donde la Ley General de Prevención Social de Violencia y la Delincuencia promueve el uso de herramientas tecnológicas para esta supervisión y prevención. Contra la corrupción en la ONU, en el artículo 31, permite el uso de análisis predictivo para detectar redes delictivas. También se utiliza para análisis forense digital, en donde recupera, analiza y preserva la evidencia digital. Por ejemplo, esto es en archivos, correos, chats, metadatos. También detecta la manipulación de documentos, rastrea cibercrímenes y fraudes. También se utiliza para aplicaciones reales en recuperación de archivos eliminados en caso de corrupción y también análisis de redes sociales para detectar amenazas o también extorsión. En el marco legal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 252, autoriza técnicas especiales como análisis digitales y la Ley de Protección de Datos Personales aquí en México, en el artículo 31, también obliga a proteger la integridad de la evidencia digital. Por ejemplo, también en qué se va a utilizar la inteligencia artificial en la criminalística, pues en el Big Data. ¿Qué hace? Pues procesa millones de datos en segundos para encontrar patrones delictivos. Cruza información de bancos, de redes sociales, cámaras y registros públicos. Por ejemplo, detecta lavado de dinero cruzando datos bancarios y fiscales y también identifica vínculos entre empresas, fachadas y redes criminales. En el marco legal, en la ley antilavado, en el artículo 2 y 17 autoriza el uso de datos masivos para detectar operaciones ilícitas. En la Convención de Palermo, en el artículo 4 y 20, permite el uso de tecnologías para desmantelar estructuras criminales. También la criminalística y la inteligencia artificial, pues, ayuda a la interconexión de redes delictivas. ¿Qué hace? Pues analiza vínculos entre personas, empresas, delitos y territorios. Identifica líderes, operadores, testaferros y rutas del crimen. ¿Cuáles serían las aplicaciones reales? Pues los software que construyen redes de narcotráfico o corrupción. También la detección de nodos clave para desarticular organizaciones. ¿Cuál sería el marco legal? Pues la Convención de Palermo en el artículo 3 y 20, donde reconoce el análisis de redes como técnica válida contra el crimen organizado. También la Interpol en la estrategia contra redes criminales en el 2016 a 2020 promueve el uso de la inteligencia artificial para identificar y neutralizar redes delictivas. Bueno, como podemos ver, la inteligencia artificial es una aliada poderosa, pero también debe de usarse con ética, legalidad y supervisión humana, porque en criminalística la inteligencia artificial y la tecnología no reemplaza al investigador, simplemente pues lo ayuda, ¿no? Lo potencia. Bueno, imaginen, por ejemplo, una protesta masiva en una ciudad como Nueva York. Miles de personas en las calles tienen pancartas, tienen gritos, se hace un caos, pero mientras todo esto ocurre, cámaras inteligentes instaladas en los postes, también como drones sobrevolando la zona y también utilizando micrófonos ambientales, están grabando cada segundo. Y no solo eso, sino también están analizando en tiempo real.
¿Qué hace la inteligencia artificial? Pues reconoce rostros entre la multitud, incluso si llevan cubrebocas o gafas. También cruza datos con perfiles públicos en redes sociales, fotos, publicaciones, etiquetas. Analiza grabaciones de video en vivo y las compara con bases de datos policiales. Detecta patrones de comportamiento. eh, Quién lanza objetos, quién incita, quién organiza y también puede detectar este tipo de comportamientos. Vean que cuál es el resultado, que en menos de 24 horas, pues se identifica líderes del disturbio, se emiten órdenes de arresto y algunos detenidos en sus casas, son detenidos en sus casas sin saber que habían sido rastreados por este tipo de algoritmos, ¿no? Pues, ¿quién lo hizo? Por ejemplo, la policía de Nueva York, en colaboración con empresas como Voyager Labs, que ha invertido millones de dólares en sistemas de inteligencia artificial que rastrean publicaciones en redes sociales y que analizan vínculos entre los usuarios y asignan puntuaciones en riesgo. Según reportes de estas herramientas, pueden detectar afinidades ideológicas, vínculos con grupos radicales y hasta predecir quién podría cometer un delito antes de que lo haga. ¿Cómo funciona el rastreo? Pues con la publicación en redes, nos vemos en la marcha a las 5 de la tarde. La IA puede detectar palabra clave como protesta, resistencia, acción. También cruza con ubicación en GPS, eh, donde se tiene el historial de publicaciones, fotos y etiquetas, el reconocimiento facial en transmisiones en vivo y la identificación positiva del nombre, dirección, historial digital. Bueno, algunos usuarios fueron rastreados por haber dado me gusta a publicaciones incendiarias y otros por aparecer en las fotos junto a personas buscadas. Y bueno, aquí que la legalidad, ¿qué papel juega? Bueno, aquí viene lo escalofriante de todo, porque todo esto se hace con datos públicos, no se necesita orden judicial si la información está en redes sociales abiertas, pero las organizaciones como Stop Surveillance Technology Oversight Project ha denunciado que esto viola derechos civiles y la privacidad. Por ejemplo, Meta, Facebook o Instagram incluso demandó a Voyager Labs por crear miles de cuentas falsas para extraer datos de más de 600,000 usuarios. Como una reflexión final, vean que la inteligencia artificial no necesita entrar a tu casa, ya vive en tu celular, en tu trabajo y en tu casa, incluso en las calles. Bueno, este ejemplo muestra cómo la tecnología puede ser más precisa que cualquier detective, pero también es más invasiva que cualquier espía. En la era digital, la protesta puede costarte más que una multa y puede costarte incluso tu libertad, ¿no? La inteligencia artificial ha revolucionado múltiples de sectores, desde la medicina hasta la educación. Sin embargo, su implementación también plantea desafíos éticos que deben abordarse con responsabilidad para proteger los derechos humanos y garantizar un desarrollo justo y transparente. Los problemas éticos, pues los algoritmos con sesgos sociales o también raciales, ya que los sistemas de inteligencia artificial, pues al aprender de datos históricos, pueden contener prejuicios también. Esto puede perpetuar discriminación en áreas como contratación, justicia penal o accesos a servicios, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, el algoritmo de reconocimiento facial con mayor tasa de error, su mayor tasa de error, perdón, es en personas de piel oscura. Decisiones automatizadas sin supervisión humana, la inteligencia artificial puede tomar decisiones críticas como aprobar créditos o asignar tratamientos médicos sin intervención humana. Esto obviamente va a generar riesgos de errores, falta de empatía y ausencia de responsabilidad legal. También, ¿qué va a pasar en la recolección de datos sin consentimiento? Pues muchas aplicaciones de la inteligencia artificial recopilan esta información personal sin informar al usuario. Obviamente esto vulnera
a derecho a la privacidad y puede derivar en usos indebidos a comerciales de los mismos datos, ¿no? ¿Qué va a pasar con el riesgo de vigilancia masiva? Pues los gobiernos y empresas pueden usar inteligencia artificial para monitorear a la población en tiempo real. El reconocimiento facial y el rastreo de comportamiento pueden violar libertades civiles y fomentar el control social. Como podemos ver, los principios éticos fundamentales, pues, como la legalidad, toda aplicación de inteligencia artificial debería o debe cumplir con las leyes nacionales e internacionales, como el Reglamento General de Protección de Datos en Europa, ¿no? También la legalidad garantiza que la inteligencia artificial no se utilice para fines ilícitos o discriminatorios. También debe de tener el principio de proporcionalidad, en donde el uso de la inteligencia artificial debe ser adecuado al objetivo perseguido. Debe evitar medidas excesivas o medidas invasivas. Ejemplo, pues no justificar vigilancia masiva para tareas administrativas simples. También un principio fundamental es la supervisión institucional, en donde es necesario que el organismo público regule y audite el uso de la inteligencia artificial. En España, por ejemplo, existe la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial para garantizar su uso ético. Y también otro principio es la protección de privacidad, en donde la inteligencia artificial debe de respetar al derecho a la intimidad, evitando el uso indebido de datos personales. Se debe de aplicar medidas como el consentimiento informado, la anonimización y la seguridad de los datos. También se tiene que incluir el principio de respeto al debido proceso. Por ejemplo, las decisiones tomadas por la inteligencia artificial pues deben de ser explicables, revisables y sujetas a una apelación. Esto asegura que las personas afectadas puedan defender sus derechos ante los errores injustos. ¿Están de acuerdo? Bueno, pues la ética en la inteligencia artificial no es un lujo, sino una necesidad para que la inteligencia artificial beneficie a la sociedad sin causar daño. Debe desarrollarse bajo los principios claros que protejan la dignidad humana, la equidad y la justicia. También se debe de tener la supervisión, la transparencia y el respeto a los derechos fundamentales y son pilares esenciales para construir una inteligencia artificial responsable. Bueno, como podemos ver, la tecnología nos permite mirar más allá. La ética nos enseña dónde detenernos. Esa frase encierra una verdad profunda. El progreso técnico nos abre horizontes inimaginables, pero es la ética lo que nos recuerda que no todo lo es posible. O sea, es necesaria, sino que todo tiene que ser necesariamente correcto. Hay que equilibrar la eficacia en la humanidad. Por ejemplo, en un mundo donde la eficiencia se ha convertido en un valor dominante, es vital preguntarnos a qué costo. La inteligencia artificial puede optimizar procesos, pero ¿preserva la dignidad humana? Automatizar decisiones puede ser útil, pero ¿garantizar justicia y empatía? Hay que equilibrar la eficacia con humanidad. Implica esto diseñar tecnologías que no solo funcionan bien, sino que también respeten los valores que nos definen como sociedad. Por ejemplo, la equidad, la inclusión y la compasión deben estar inmersos. Bueno, nada de lo que hemos logrado en el campo de la inteligencia artificial sería posible sin el trabajo incansable de los investigadores que exploran los límites del conocimiento, los técnicos que convierten ideas en soluciones concretas y las autoridades y reguladores que velan por el uso responsable de la tecnología. Su labor no solo nos impulsa la innovación, sino que también constituye los marcos éticos y legales que protegen a la ciudadanía. Reconocer su esfuerzo es reconocer el compromiso con el futuro más justo y más consciente. Bueno, la innovación no debe ser ciega ni desarraigada, pero sí debemos seguir creando, explorando y transformando. También debemos recordar los principios que nos definen, que es el respeto, la justicia, la transparencia
y la sostenibilidad. La tecnología debe de ser una herramienta al servicio del humano, no un fin en sí misma. ¿Están de acuerdo? Bueno, innovar con principios es construir un futuro donde el progreso no excluya ni discrimine y no destruya. La ética no es un freno al desarrollo, sino es una brújula, nos guía para el avance tecnológico y no debemos de alejarnos de lo que nosotros somos, sino que la inteligencia artificial nos debe ayudar a acercarnos a lo que podemos ser. Una sociedad más consciente, más justa y más humana. Bueno, antes de concluir esta intervención, deseo expresar mi más profundo reconocimiento al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial por invaluable labor en la promoción de un pensamiento crítico, ético y el desarrollo tecnológico. Su compromiso con la formación y el debate responsable constituye un aporte esencial para construir una sociedad más equitativa y preparada para los desafíos del futuro. Asimismo, pues extiendo un agradecimiento muy especial al señor Daniel Malpartida, cuya experta y acompañamiento constante ha sido determinantes en la elaboración de este trabajo. Su profesionalismo y vocación por el conocimiento, pues son reflejo de los valores que deben orientar en la investigación y en la inteligencia artificial. A todos quienes han sido parte de este proceso, mi más sincera gratitud y que el desarrollo tecnológico esté siempre iluminando por los principios éticos que nos definen como seres humanos. Sigamos avanzando con el rigor y la responsabilidad y el compromiso. Pues muchísimas gracias, espero que les haya gustado y pues nos vemos eh, para la próxima ponencia. Muchísimas gracias. Vamos a dar por clausurado este segundo ciclo año 2025 de este seminario internacional que tiene como título general Ciencias Forenses, Criminalística y la Inteligencia Artificial. Sesión virtual número 7, el título de la ponencia, Investigación Criminal y las técnicas especiales de investigación, Inteligencia Artificial. La misma que estuvo a cargo de una miembro e integrante del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, doctora Heidi Piedad Hernández Iñigo. Les hacemos llegar un abrazo muy fuerte desde aquí, Lima, Perú, un agradecimiento a nombre del directorio, colaboradores en el Perú y en el extranjero. Muchísimas gracias, doctor.